Clarence, una de las pocas buenas caricaturas que Cartoon Network emitió, y que a día de hoy, sigue siendo recordada con mucho cariño debido a su injusta cancelación. Yo solía ser fanático de esta serie ya que formó una parte de mi infancia, pero hubo un inconveniente con esta que solo me hace pensar, ¿por qué sucedió o existió? Aquel día eran alrededor de las 7 de la mañana, me encontraba despierto muy temprano debido a que mis padres les gustaba despedirse de mí cuando se iban a trabajar, además la única hermana que tengo es mayor y vive sola hace meses en otra parte de mi ciudad, cabe decir que una vez despierto se me complica volver a dormir, así que aproveché estar despierto para ver caricaturas todo el día mientras llevaba el desayuno a mi habitación como de costumbre. Ya en mi habitación, encendí mi televisión y puse Cartoon Network, la razón del por qué era que en otros canales como en Nickelodeon, estaban pasando series live action que me resultaban aburridas, mientras que temprano, el canal pasaba buenas caricaturas como El Increíble Mundo de Gumball, Un Show Más, entre otras. Obviamente no debía desperdiciar esa oportunidad, pero para mi sorpresa, se estaba transmitiendo Clarence. Aquella caricatura solía sacarme más de una carcajada, que aún a mis 16 años actuales, lo hace. Al parecer era un maratón de Clarence ya que después de acabar un capítulo, apareció un anuncio que decía, no te muevas de tu lugar, Clarence continuará después de estos comerciales. Estaba tan feliz de eso que ni siquiera quería ir a la cocina por algún otro bocadillo, así que solo esperé hasta el próximo capítulo. Pasó como unas 2 horas desde entonces, todavía estaba feliz y a la vez entretenido. Todos los capítulos que habían pasado hasta ahora me habían hecho reír, como según un último anuncio de Cartoon Network había dicho que se estrenaría un capítulo nuevo y de ahí porque hubo un maratón, estaba impaciente a que comenzara, me imaginaba las ocurrencias del protagonista o del título que sería. Sin más espera se acabaron los comerciales y empezó el supuesto capítulo nuevo. El capítulo nuevo. El intro empezó como de costumbre, pero al escuchar el nombre del capítulo, me quedé algo intrigado y a la vez emocionado. Este se hacía llamar, Capítulo 0, además el fondo eran las manos de Clarence sosteniendo un destornillador. El capítulo inició con Sumo y Jeff, viendo la televisión en casa de Clarence. Ellos estaban conversando sobre qué jugarían en cuanto llegara Clarence, pero cuando él abrió la puerta, dijo, debieron avisarme que estaban aquí, ¿acaso quieren que los golpee? Sumo y Jeff comenzaron a gritar sin razón alguna diciendo, Clarence eres un imbécil, a veces das miedo y esto ha sido el colmo, nos largamos al parque, cuando estés de humor nos alcanzas. En cuanto se fueron, Clarence cerró la puerta bruscamente y se lanzó al sillón a llorar. No entendía por qué el personaje se comportaba de esa forma, pero podía tolerar la situación que estaba pasando dentro del capítulo. Después de un rato de ver a Clarence llorando mientras se quejaba de su existencia, la escena cambió al parque, en donde estaban Sumo y Jeff, conversando sobre deshacerse de Clarence. Ellos creían que tarde o temprano, él se volvería loco y les terminaría por hacer daño. Yo creía que estaban exagerando ya que Clarence no sería capaz de insultar o hacer un gran daño a un amigo, en especial a ellos porque se suponía que eran mejores amigos. De pronto, apareció Clarence detrás de ellos y les dijo, ustedes me traicionaron, ahora me encargaré de mantenerlos conmigo para siempre. Sumo y Jeff empezaron a correr por todo Averdale, mientras decían, si él nos llega a alcanzar probablemente nos mate. Realmente me estaba poniendo un poco preocupado por lo que iba a suceder. De todos modos era una simple caricatura y no debía pasar nada malo. Sin más remedio seguí viendo el capítulo solo por curiosidad de cómo acabaría. La escena volvió a cambiar, era de noche. Sumo y Jeff estaban escondidos en lo que parecía ser la casa de Jeff. Él estaba asustado pero Sumo le decía que jamás los encontrarían en ese lugar. Mientras tanto, en la ventana de la habitación, entró Clarence con el mismo destornillador de la portada. Él dijo, sé que están aquí, los hallaré, me los llevaré para que siempre estemos juntos. Clarence buscó en todas partes hasta que, en el baño de Jeff, por fin los encontró. Ambos se intentaron defender dándole patadas en la cara pero resultó inútil. Era como si Clarence fuera alguien más resistente. Desgraciadamente a ambos les terminó por clavarle los ojos con el destornillador. Después de eso y para que no siguieran gritando del dolor que sentían, les dio un fuerte golpe en la cabeza para que terminaran por desmayarse. Luego, los botó por la ventana. Estaba demasiado perturbado por lo que había visto, incluso tenía un dolor en la cabeza y en el estómago que no me dejaban en paz.
Por último, la escena cambió al garaje de Clarence. Él estaba literalmente arrastrando a Sumo y a Jeff. En cuanto cerró la puerta, empezó a hablar y dijo: se los advertí, siempre vamos a estar unidos, somos como hermanos. Para prueba de ello haré lo siguiente. Aquí fue donde ocurrió lo más desagradable y horrible, que comparado a lo anterior, solo parece un chiste. El maldito de Clarence le estaba cortando los brazos a Jeff, mientras que a Sumo le cortó las piernas. Cuando terminó de hacer eso, el descerebrado se cortó una parte de su rostro mientras se le iban unas lágrimas de lo que parecía ser arrepentimiento. Su cara quedó totalmente horrible, pero de todos modos, eso no le impidió hacer lo más bizarro que podría hacer un simple niño como él. Agarró las extremidades de Sumo, Jeff, más su propia parte del rostro, y los convirtió en una especie de muñeco, que según él, representaba su eterna amistad. Finalmente, Clarence cayó al suelo. La policía llegó, abrió la puerta del garaje bruscamente. Todas las personas que estaban afuera viendo qué ocurría, incluían a los padres de los personajes. En cuanto vieron a sus hijos muertos, corrieron a ellos mientras lloraban demasiado fuerte. Antes de acabar el capítulo se estaba haciendo suma la cara de Clarence. Una vez lo bastante cerca, él abrió los ojos y por fin acabó el dichoso capítulo, sin ending, pero en su lugar, hubo un agradecimiento en la pantalla que decía: gracias a ti, por ver este gran capítulo, y abajo de todo eso, estaba el nombre Skyler Page, quien es literalmente el creador de Clarence. Yo me encontraba demasiado mal y alterado. Por una parte sentía dolor inexplicable y a la vez asustado por todo lo que vi. Sin nadie quien me ayude, opté por dormirme y esperar a que el dolor se me pasara. 5 de la tarde, por fin me desperté. Me sorprendí de lo mucho que dormí. En la televisión seguía Cartoon Network, pero al menos ya no estaban pasando Clarence. El dolor había desaparecido, pero aún así, me dirigí a la cocina por algo de comer. Cuando pasé al lado de la habitación de mis padres y en la sala, ambas televisiones estaban encendidas. No solo eso era tétrico, ya que en las dos teles estaba puesto Cartoon Network. El miedo se apoderó de mí y subí rápidamente a mi habitación. Solo me tocó esperar a mis padres y fingir que nada de lo sucedido ocurrió. Pasaron los días, y aún sentía un poco de miedo por la experiencia que había tenido. En mi colegio ni siquiera podía sentirme tranquilo, ya que tenía una especie de inseguridad que me hacía ver ridículo. Cada vez que pasaban Clarence, quitaba Cartoon Network lo más rápido que podía, solo por el miedo y la preocupación que tenía si se volvía a transmitir ese horripilante capítulo. Pasó un año y por fin pude superar todo lo sucedido sin ayuda de nadie. Perdí totalmente el miedo hacia la caricatura. Al fin y al cabo, en cualquier momento ese capítulo se puede volver a emitir, y cuando eso ocurra, lo volveré a ver, no solo por gusto, sino por pruebas para mostrarle al mundo de la existencia de este.